Bienvenidos, bienvenidas al Museo Arqueológico Nacional. Vamos a concluir esta tarde el ciclo de arquitectura y de museografía que hemos estado desarrollando a lo largo de estos miércoles de noviembre y de diciembre, el Museo Arqueológico Nacional, pasado y presente, en el marco del programa conmemorativo del 10º aniversario de la reforma integral del Museo Arqueológico Nacional 2014-2024, donde hemos estado reflexionando sobre los valores de este edificio, el Palacio de Bibliotecas y Museos Nacionales y la museografía de este museo. La verdad es que hemos aprendido mucho en este recorrido sobre el edificio y sobre la museografía, primero con esa contextualización en la arquitectura de museos del siglo XIX, con Víctor Cageao, después con Pedro Moleón, sobre las particularidades de este edificio históricamente tan importante, el Palacio de Biblioteca y los Museos Nacionales, y también con Carmen Marcos y con Virginia Salve, viendo toda esa evolución de las museografías históricas desde el siglo XVIII al siglo XX. Entonces, hoy, como colofón de este ciclo, en esta mesa redonda, os vamos a proponer un formato muy diferente, menos académico, menos de lección magistral, un poquito más práctico y de una conversación un poco más desenfadada entre profesionales con experiencias y con visiones, bueno, de la museografía distintas y muy concretas, y vamos a proponer un poco este diálogo con estos profesionales de la museografía contemporánea con una gran experiencia en proyectos museográficos y exposiciones permanentes o temporales también en el ámbito de los museos arqueológicos. Entonces, por supuesto, luego habrá un turno de palabra finalmente, y quería decir que estos estudios, estos 4 estudios, 5 ponentes, representan, bueno, ejemplos de estudios con experiencias muy intensas y muy diversas también en el campo de los museos en general y en particular en el ámbito de los museos arqueológicos. Son generaciones distintas, estilos distintos, trayectorias también distintas, pero me parecía muy bonito juntarlos en esta mesa, en una mesa yo creo que de nivel en cuanto a museografía, desde luego en España, porque además estos estudios han trabajado de alguna u otra manera en el Museo Arqueológico Nacional, en la exposición permanente, en las temporales, en la gráfica. Entonces conocen muy bien el museo. Les voy a dar la bienvenida en primer lugar y os los presento muy brevemente. Juan Pablo Rodríguez Frade, a mi derecha, del estudio Frade Arquitectos, de Arquitectura y Museografía, que es autor justamente, como sabéis muchos de vosotros, del proyecto de reforma del edificio y de la museografía de este Museo Arqueológico Nacional y bueno, con una amplísima trayectoria. Él nos la va a contar. Bienvenido, Juan Pablo, buenas tardes. A mi izquierda, Jesús Moreno, del estudio Jesús Moreno y Asociados, que diseñó también una importante exposición temporal hace un par de años, por ejemplo, entre otras, en el Museo Arqueológico Nacional, y que dirige un estudio de museografía de una amplísima trayectoria en España, como nos va a contar. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias. Desiré González, del estudio GD, de Arquitectura, Museografía y Diseño, también con una intensa experiencia en proyectos expositivos y autora, además, por cierto, del diseño de la exposición que tienen enfrente. Si no la han visto, hay que verla, Entre Caos y Cosmos, la naturaleza en la antigua Grecia. No se la pueden perder. Bienvenida, Desiré. Y tenemos a Ana Álvarez Maldonado y Natalia Torreblanca, del estudio Vélera, tanto monta tanto, las Vélera, con amplia trayectoria también en el diseño de proyectos expositivos y de gráfica corporativa. También desarrollaron en el museo hace 20 años ya también un proyecto en esta línea, y con las que también estamos trabajando en un proyecto de exposición para el próximo año en el Museo Arqueológico Nacional. Bienvenidas, Ana y Natalia. Bueno, yo la verdad es que tengo que confesar que he tenido el privilegio de trabajar con los 4 estudios en otras vidas, ¿no?, profesionales, en la exposición permanente y en el proyecto de reforma con Juan Pablo, muchos años, en instalaciones de museos arqueológicos fuera de Madrid, muy importantes, con Jesús Moreno también, con Ana y con Natalia y con Desiré en exposiciones temporales o de gráfica, y la verdad es que tienen aparte de mucho conocimiento y mucha experiencia, mucho criterio a la hora de hablar de museos, de museografías, y hoy vamos a hablar especialmente de esos museos que contienen colecciones arqueológicas, ¿no?, y su tratamiento expositivo. Por tanto, les quiero dar las gracias por estar hoy aquí en esta mesa, porque son profesionales con muchísimo trabajo, afortunadamente,
con unas agendas bastante complicadas, con lo cual les agradezco muchísimo que estén esta tarde aquí con nosotros. Bueno, y en primer lugar, yo creo que es importante una presentación con un poquito más de fundamento y me parece, bueno, que razonable que ellos y ellas mismas presenten un poco la trayectoria de sus estudios. Empezamos con los chicos. Juan Pablo Rodríguez Frade, por favor. Vamos a presentar ese primer vídeo. Muchas gracias, Isabel. Buenas tardes a todos. En 5 minutos quería contaros una trayectoria ya de 30 años, más o menos, en museografía y en arquitectura. El estudio que tenemos nosotros es un estudio un tanto atípico porque hacemos tanto arquitectura como museografía, exposiciones temporales y permanentes. Somos un estudio de 7 arquitectos, no somos muchos, y muchas veces hemos acometido proyectos de museografía en edificios que hemos rehabilitado también nosotros. Quería poner aquí como 5 ejemplos, me parece, vamos, 5 ejemplos, 5 fotografías realmente de 5 proyectos que han sido relevantes para nosotros. El primero sería el Museo de la Alhambra, proyecto de 1995, edificio BIC, importantísimo, con todas las colecciones de la Alhambra. Y en este caso, primero rehabilitamos el edificio, que muchos de vosotros conoceréis, y luego hicimos la museografía. Una museografía de un museo pequeño, pero muy potente, con unas colecciones maravillosas de la Alhambra Lanzarí, con unas piezas de tipo arquitectónico en un lado del museo y de tipo doméstico en el lado contrario. Este proyecto recibió el Premio Nacional 1995 por la rehabilitación y museografía. El siguiente proyecto, inaugurado en 2009, fue la museografía del conjunto arqueológico de Medina Zara, de toda la colección de Califato de Córdoba. En este caso no hicimos nosotros el proyecto de arquitectura, hicimos la museografía y no tiene nada que ver con el proyecto anterior, como se puede ver fácilmente. Era una instalación también de objeto arqueológico, pero mucho más conceptual, de unas vitrinas casi minimalistas basadas en Donald Judd, como una exposición muy aséptica de las colecciones donde no había tanto diálogo entre la colección y el edificio, puesto que el edificio era de nueva planta. El siguiente ejemplo está aquí en Madrid, es el Museo Municipal, que se inauguró en el año 2016, en el antiguo hospicio de San Fernando. Este es un museo que tiene poca arqueología, puesto que su colección se inicia en la capitalidad de Madrid hasta el siglo XIX. Es un proyecto que está en tribunal, es un edificio realmente poco conocido, pero con unas colecciones bárbaras que merece la pena de visitar, sobre todo una maqueta que hay en la planta sótano de León Gil del Palacio de Madrid, de 1819, creo que es una maqueta soberbia. Luego al lado hay otra maqueta basada en el plano del Teixeira. Uno de los más recientes, el penúltimo más reciente, ha sido la Casa de la Arquitectura en Arquerías. Remodelamos las arquerías para el Ministerio de Fomento y ahora es la actual Casa de la Arquitectura. Es un museo muy atípico, porque aunque está dentro de la red de museos, no tiene colección, al menos que yo sepa, y ahora se basa sobre todo en exposiciones temporales. Es un edificio, es una arquería en el edificio de Zuazo, pues un edificio fantástico, de los más grandes de España, y unas arquerías que Zuazo le dio muchísima importancia. Quiso empezar la obra por las arquerías. Cuando le dijeron por qué quería empezar por las arquerías, dijo que porque si lo dejaba para el final del proyecto nunca salían. O sea, que tenía en su cabeza que tenía que empezar por lo que aparentemente era más anecdótico. Y el último, inaugurado hace menos de un año, es el Museo de la Real Colegiata de San Isidro de León, un museo fascinante, edificio del siglo XI en adelante, con el Panteón, con el famoso Panteón de pinturas murales, que es como la Capilla Sixtina del Románico, y con una colección de arte litúrgico y de arte de todo tipo, desde los siglos XI al XVI, muy potente. Una visita que es tan importante su contenedor como el contenido. Ahora mismo estamos a punto de inaugurar el museo en Fez, Museo de Arte Islámico en la Medina de Fez, en el Palacio Al-Badja, y estamos con el proyecto encima de la mesa del MUPAC en Cantabria y del Museo de Arte Ibero en Jaén, que serán los próximos, que esperemos que se inauguren en breve. Buenas tardes y nada, muchas gracias por estar aquí, todas. Y nada, empezamos ya cuando quieras. Voy a presentar un poco el estudio.
La diferencia con Juan Pablo, nosotros exclusivamente hacemos museografía. Sí que en paralelo, vamos muy en paralelo con Juan Pablo, casi recuerdo inaugurar en el MEAC a la vez una exposición que se llamaba Cubismo Checo y tú estabas con Moda en Sombras, que es ahí donde nos conocemos, Fíjate. en el año 94. No está mal. Entonces, desde entonces venimos coincidiendo en muchos proyectos y bueno, una relación yo creo muy especial, ¿no? Me parece, porque eso es lo bueno de esta profesión. Yo creo que entre todos nosotras y nosotros hay una admiración mutua y eso te motiva muchísimo. Entonces, en el estudio voy a presentar sobre todo lo que es los proyectos más singulares que sean de carácter permanente, entre ellos dos de los museos que hicimos en colaboración con Isabel Izquierdo, que fueron Córdoba y Oviedo, que fueron procesos muy interesantes. Bueno, ahora, ves aquí, esto lo paso rápido, es un poco dónde hemos trabajado, es una presentación un poco más larga. Voy a centrarme en los proyectos, ¿no? Los clientes, etcétera. Cuando hablamos aquí de equipo multidisciplinar es una de nuestras características. Nosotros dentro del equipo, desde el principio, de hecho mi socia, que no suele aparecer en este tipo de intervenciones, es historiadora del arte. O sea que eso es un poco lo que marca también la diferencia entre el planteamiento, la metodología. Siempre hay una parte de historiadores del arte que se desarrolla en todo el tema que tiene que ver con los contenidos, el seguimiento de la gráfica y tal y cual, y luego un equipo multidisciplinar, no todos arquitectos, a veces interioristas y diseñadores industriales, y que trabajan en colaboración con los historiadores y, evidentemente, los equipos de diseño gráfico. O sea, en el conjunto ahora mismo estaremos trabajando de manera estable como 6 personas en el equipo y luego, digamos, en gráfica otros 4 profesionales. Más o menos estamos pero, digamos, externos. Esto, en su momento, en el estudio, sí que hubo un departamento, pero eso es muy difícil, al final, con la crisis que hubo de sostener, ¿no? Cuando me refiero a muchos profesionales en los proyectos, me habló todos los especialistas que tienes que tirar de ellos para desarrollar un proyecto. Audiovisuales, iluminación, ¿veis? Cuando hablamos de todo esto, el estudio sería el bloque del principio, arquitectos, historiadores, todo lo que es ahí, documentalistas, y luego necesitas especialistas en iluminación, en interactivos, audiovisuales, realidad virtual y realidad aumentada, escenografía, climatización, conservación preventiva. O sea, todo ese conjunto que tiene que ver con la conversación, tienes que tirar siempre los proyectos de otros equipos. Hemos hecho exposiciones de todo tipo, de ciencia, de historia, de arte y de arqueología. Y vamos a ver un poco los proyectos más singulares, así rápido. Hicimos las salas de Telefónica cuando inauguró. En concreto, el espacio de historia de las telecomunicaciones, que fijaros cómo evoluciona el mundo de la museografía y algunos clientes se lo pueden permitir, que ya no existe. O sea, no tiene 10 años este espacio y ya no existe. Ya han renovado otro equipo, yo no lo he ido a ver, toda la sala entera de historia de las comunicaciones. Esto ya es un efímero, un permanente / efímero de 10 años. Aquí nos ocupamos también en la apertura de las temporales, una sobre robótica y una exposición sobre el cubismo, que da una idea de un poco de lo que yo quería hacer en la segunda parte de la intervención, que la metodología que usa mucho el estudio es esa búsqueda de las metáforas que te pueden ayudar a resolver cada proyecto, ¿no? En este caso, las mesas tienen unas referencias claras al cubismo, o sea, siempre intentamos que no se parezcan mucho los proyectos, un no estilo, y que la metáfora sea el eje del trabajo del estudio. Esto también cumple 10 años, también ha tenido muchas variaciones debido a circunstancias que tienen que ver con la crisis. Este interiorismo, lo que vamos a ver es el inicial, ahora ha cambiado bastante, la Casa del Lector, en colaboración con Alberto Corazón y Antón García Abril, un proyecto, ahí nos conocimos, ¿de acuerdo? Justo. Y nada, aquí nos ocupamos más del interiorismo global en relación al trabajo en equipo con el equipo de arquitectura, que es muy importante. Fue muy importante en los procesos cuando en el 2005 sale un documento, ¿no?, del Ministerio sobre cómo hay que trabajar arquitectura y museografía de manera unificada, y hay gente que aquello lo adoptó y mete al equipo de museografía desde el principio en los proyectos.
muy importante ese tema, ¿verdad? Bueno, aquí veis, esto se puede ver, el auditorio, abajo arquitectura es de Antón, y luego sí el sistema expositivo este que hay ahora, que es permanente, que siguen usando, un poco con la metáfora del libro abierto, el libro que se cierra, etc. La exposición temporal que hicimos sobre la agencia F, que fue como de las inaugurales, ya utilizando dispositivos digitales, que luego hablaremos en la última parte del discurso. Hicimos también la sala permanente, que también se ha renovado, de Cosmo Caixa, o sea, también ya es efímero lo que vamos a ver. Esta es una exposición temporal allí ahora estamos trabajando una sobre extraterrestres, que se inaugurará también aquí en Madrid, y esta era epidemias, un tema que hemos vivido recientemente. ¿Veis? Aquí el uso de la metáfora es claro en la gráfica, que son como tipografías que tienen que ver con las cajas de medicina, los farmacéuticos y esas cosas. Nuestra etapa en el Prado, instalación permanente del Casón. Muchos conoceréis, me imagino, con la biblioteca. Es un proyecto para nosotros muy especial, 5 o 6 años de trabajo intensos con la dirección de Miguel Zugaza y nada. Y ahí está. Te reúnes ahí por una exposición y está igual. Igual. Yo me pasa cuando me reúno también, que digo, no puede ser. Y aquí hicimos, como veis, oficinas, biblioteca, era más un trabajo no tan de museografía. Oviedo. Como yo, los arquitectos eran Fernando Pardo, efectivamente, que hicieron el proyecto arquitectónico. Y bueno, yo creo que fue una experiencia también súper interesante sobre temas que hablaremos luego en cómo exponer arqueología. Aquí se ve claramente la intención de cómo creo que es interesante exponer arqueología como objeto precioso, no como acumulación exhaustiva. Córdoba, una instalación curiosa, porque era una instalación temporal que se ha quedado como permanente. Era de momento, ¿verdad? De momento. Pero la intención, de hecho, estos materiales que veis aquí son DM, que son absolutamente, no se pueden usar en museografías permanentes. Pero como era una temporal, 2011, si hubiera sido algo permanente, pero ahí ha seguido funcionando con un carácter permanente. Exacto, temporal de larga duración. Hay permanentes de corta duración y temporales de larga duración. Bueno, también tuvimos que hacer la musealización del yacimiento, que fue muy interesante, la verdad. También en colaboración con los arquitectos Pau Soler, en este caso. Las salas de la Fundación Mafre, hicimos el interiorismo de las salas. Hemos trabajado mucho ahí también nosotros y Juan Pablo. También. En Toledo, el Colegio de los Infantes, instalación permanente, la colección de tapices espectacular. En el MUCIT, Museo Nacional de la Ciencia y la Técnica. ¿Cómo voy? Y alguna de las temporales que hicimos. Este museo un poco tremendo. Lo que hicimos, todo el trabajo de museografía, pero a mí me parece Pikachu este edificio, de un arquitecto que en paz descanse, ya falleció el año pasado, precisamente Pérez Latorre, pero en fin, me parece un poco disparatada esta arquitectura, pero bueno, tienes que trabajar en todos los contextos, ¿no? Yo le veo siempre orejitas, la nariz, la boquita, es como un edificio un poco... Aquí hicimos gráfica y todo lo que sería la instalación de los usos públicos y las permanentes. Museo del Prado, el Tesoro del Delfín, que para nosotros es como el culmen de una trayectoria, 4 o 5 años de trabajo. No creo que haya habido un trabajo con una vitrina como el que tuvimos aquí. Una fase de prototipado súper importante.
Este daría solo para 2 horas de hablar de él. Muy especial para el equipo, este proyecto. Y ya recién inaugurados, un proyecto en un celler, en Vilaseca. Y en desarrollo estamos trabajando para el nuevo museo del Banco Santander, en colaboración con David Chipperfield. Y este es un proceso que se está alargando más de lo esperado por cuestiones de cimentación que muchas veces ocurren en los edificios. Y nada, esto es en lo que estamos en estos momentos. Bueno, yo como no tengo mucha costumbre de hablar en público, me he traído una chuleta. Tenemos el PowerPoint. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Natalia Torreblanca y estoy aquí junto a mi socia Ana Álvarez Maldonado, porque nosotras, como bien ha dicho Isabel, somos una especie de pareja profesional. Somos una especie como el gordo y el flaco, o Tipicol, o Faimino Cansado, siempre vamos juntas a todas partes. Estamos aquí en este estrado, además montamos Velera cuando éramos pequeñas prácticamente, igual que Juan Pablo y Jesús, que yo creo que somos más o menos de la misma época. Y, ¿no? Hace 30 años. Hace 30 años. Ahora mismo ya yo creo que dentro de poco nos van a poner una vitrina que se va a llamar Museografía Reciente y vamos a estar nosotros ahí dentro. Bueno, en primer lugar queríamos agradecer al Museo Arqueológico Nacional la invitación a esta mesa redonda sobre museografía y como representante de la institución Isabel Izquierdo, por supuesto, directora del MAN, por contar con nosotras junto a Desiré, Juan Pablo y Jesús Moreno. Nos declaramos completas admiradoras de vosotros por vuestro trabajo en el campo de la museografía, que lo seguimos con mucho interés desde nuestros inicios y vuestros inicios. Tanto Jesús como Juan Pablo son viejos conocidos de Velera y juntos hemos vivido, como nosotras, el cambio del panorama de la museografía y de la cultura en general desde mediados de los 90, cuando empezamos, hasta nuestros días. Desde el boom de los museos, cuando estaba todo por hacer, cuando además se organizaban esas macroexposiciones que viajaban al otro lado del mundo, hasta la brutal crisis en la década de 2010 que puso en jaque al sector y obligó a cerrar a muchas de las empresas que todos conocimos. Todos esos años de verdadero desastre hasta llegar hasta el momento actual de España, de cierta calma, mucha contención, reciclaje necesario o no se sabe, e incierto futuro. Nuestra relación con la arqueología es larga. Con el estudio de Juan Pablo hemos colaborado desde nuestros inicios en proyectos grandes, muchos de ellos en los que la arqueología era protagonista. Bueno, luego lo cuento lo de las fotos, porque la remodelación del Museo de Segovia, el Museo de Medina Zara, el Museo de Málaga, el de San Telmo y San Sebastián, todos con importantes colecciones arqueológicas o directamente monográficos, o recientemente el Museo Ibero de Jaén. En todos ellos nuestra participación ha sido el diseño y desarrollo de la gráfica de contenidos y la señalización, intentando resolver a través de paneles, esquemas e ilustraciones el reto de los eternos problemas casi existenciales a los que se enfrenta desde hace años la museografía arqueológica cuando decidió abrir sus conocimientos al gran público. Cómo explicar de manera didáctica algo que muchas veces las piezas por sí solas no son capaces de contar. Los procesos de la molienda, la reconstrucción de lo que en arqueología llaman habitaciones, las formas cerámicas, la construcción de las murallas, la disposición de los cadáveres, las infinitas cronologías de la prehistoria y la protohistoria, los mapas sobre la expansión del Imperio Romano, el avance del Islam, las relaciones de parentesco y todo un largo etcétera tan inabarcable como la existencia de la humanidad. Como no es plan hablar aquí de todos nuestros trabajos de museografía, si nos ceñimos a la actividad en solitario en arqueología y arqueología industrial, queremos destacar algunos proyectos de carácter permanente, como el Museo del Yacimiento Talayotico de Son Fornés, que llevamos a cabo en los años principios de los 2000, el de los Faros, Amos en Mallorca, el Museo Histórico de Écija en Sevilla, el Centro de Interpretación de la Arquitectura Excavada en Huete, Cuenca, el Centro de Interpretación del Abrigo de Esteban Vela en Segovia o el proyecto Crafter sobre la difusión del patrimonio y las producciones cerámicas del bronce de Europa. Entre nuestros trabajos más queridos está la señalización del yacimiento argárico de la Bastida en Totana, Murcia, y el diseño editorial de las guías de la Almoloya, Mula y la Bastida. Actualmente participamos en la elaboración del plan director de este yacimiento argárico y en la museografía de su futuro centro de interpretación. Siempre nos ha gustado la arqueología
quizá el proyecto más enjundioso que jamás hubiéramos imaginado diseñar fue el de una exposición que se llamaba Venus y Caín, nacimiento y tribulaciones de la prehistoria en el siglo XIX, que se celebró en Santillana del Mar. La muestra, una colaboración entre el Museo de Burdeos y el de Altamira, abordaba los inicios de la disciplina de la prehistoria y los avatares de sus padres fundadores. Una de las salas estrella era una galería de homínidos, de esculturas de madera tallada que daban muchísimo miedo, y terminaba con un audiovisual de Chaplin vestido de hombre de las cavernas, que era una auténtica delicia, y que creemos que la arqueología se mueve entre las dos cosas. La conceptualización es algo que hemos aprendido de la arqueología, y eso nos ha conducido a querer aplicar una especie como de arqueologización de la museografía a todas las exposiciones en temas ajenos a la misma. Por ejemplo, pues eso, cuando hicimos la exposición de Sorolla que llevamos a Roma, insistimos en, por favor, que tenía que estar presente la arqueología por la fascinación que sintió Sorolla cuando fue allí a estudiar, y pudimos llevar parte de material de documentos, postales antiguas o bocetos que había hecho Sorolla cuando estuvo allí estudiando. Esta visión arqueológica es nuestra manera de abordar muchos temas expositivos, aunque sean de arte, un poco recogiendo lo que contaba Jesús sobre la metáfora. O sea, que sí nos parece que la museografía tiene que ser, por lo menos lo hemos intentado a través de nuestra trayectoria, pues tiene que ser una conceptualización del tema. Esto lo hemos intentado aplicar en exposiciones que hemos hecho, como la de Arturo Soria en el Museo de Historia, o actualmente que estamos haciendo en el Museo del Ibes en Valladolid, en la próxima exposición que haremos en el MAN, que es una sorpresa, y en exposiciones, por ejemplo, que estamos haciendo para la Filmoteca, o incluso el Museo de Camilo VI que hemos hecho en Alcoy, que también le hemos buscado un lado un poco arqueológico. Como traíamos, bueno, hemos hecho muchísima gráfica de todo tipo y exposiciones, pero Juan Pablo bien lo sabe. Pero como teníamos un PowerPoint que nos hemos dejado desastrosamente, yo tenía en mi disco, vamos, en mi Drive tenía esto que había empezado a seleccionar de cosas que hemos hecho, y entonces, pues, por ejemplo, esta exposición que es de arqueología un poco industrial, porque la historia de los puentes, de Puentes Arco, pues, como veréis, por ejemplo, aquí, pues, todo el panelado era un poco así curvo, los soportes también, o por ejemplo, esta que fue de la segunda serie, que era sobre puentes rectos, pero esto también era por... Es que había intentado como meter exposiciones que tuvieran un lado arqueológico. Se vuelve loco. ¿Uy? Es que se vuelve loco. No bueno. sé qué pasa. Bueno, tenemos aquí tenemos así un variado, ¿no?, de algunas de nuestras exposiciones, pero que se queda ahí y no avanza. ¿Qué le vamos a hacer? Ya no avanza más. ¿No? Bueno, no y es que claro, ya se me ha cortado el rollo totalmente. Pues eso es lo que, un poco esa es la presentación de nuestro estudio. Nuestro estudio hemos estado, o sea, durante años hemos sido unas 7 personas, hemos colaborado con arquitectos, hemos tenido muchos diseñadores gráficos, nosotras hemos estudiado historia del arte, y yo creo que eso nos ha ayudado mucho a conceptualizar, y lo que pasa es que, bueno, a partir de los años 2010 fue un batacazo tremendo y todos tuvimos que apretarnos el cinturón y quedarnos los socios, en este caso nosotras dos, y ahora trabajamos fundamentalmente con colaboradores. O sea, pero digamos que el meollo de la empresa somos nosotras. Bueno, y una cosa que no ha dicho Natalia, pero yo así nuestro punto fuerte siempre ha sido el diseño gráfico. O sea, hemos servido de apoyo a muchos estudios de arquitectura en temas gráficos, en temas de identidad corporativa también, propios o que nos los han encargado, y es un poco nuestro fuerte. O sea, de hecho nos hemos especializado muchísimo en eso y tenemos como un departamento, le podemos llamar así, de temas relacionados sobre todo con mucha señalética, señalización. Por ejemplo, temas de señalización de yacimientos arqueológicos, pues en los últimos años hemos hecho bastantes trabajos en ese campo. Muy bien, muchas gracias, Ana y Natalia. Gracias. Por favor, desiré con el estudio GD.
Son todos maestros. Yo soy arquitecta, fundé el estudio en el 2008, cuando ya todos habían trabajado muchísimo, para mí eran referentes todos. Empecé porque yo trabajé 7 años con Ignacio Vicens en su estudio, y los últimos 4 años de mi estancia en su estudio, él ganó un concurso muy grande, ganó la museografía del Museo del Ejército, haciendo aquel proyecto en que se trasladó desde su sede aquí en Madrid a Toledo, al Alcázar, y me gustó tanto aquel trabajo que me pareció, bueno, apasionante, muy, muy duro, pero muy interdisciplinar, ahora hablaremos de eso, que allí conocí a mi socio, que no estaba hoy aquí, a Ramón Bassols, que conoce mucho tanto a Juan Pablo como a Jesús, y que ha trabajado con ellos muchas veces, ha colaborado con ellos, y ahí empezamos nuestra andadura en el 2008. Año terrible, que yo lo pienso ahora y digo, ¿en qué momento montamos el estudio? Con lo cual, todos esos megaproyectos que vosotros habíais ya hecho, grandes proyectos, grandes presupuestos, yo nunca cogí esas vacas gordas. Nosotros ya empezamos con época de crisis, pero bueno, fue un trabajo muy poquito a poco del estudio, y con muchos concursos de por medio, que forma parte de nuestra profesión, llevar a cabo concursos públicos para lo que son museografías permanentes. Muchas llevan asociadas, como en el caso de Juan Pablo, en el caso también de Jesús menos, pero sí de Juan Pablo, rehabilitación de edificios o de espacios interiores, porque son BICs la mayoría de las veces, y mucha gráfica, o sea, es un mundo muy interdisciplinar. Y os voy a traer os voy a hacer un resumen de nuestros proyectos y de cómo nos hemos desarrollado. Bueno, nosotros, eso, exactamente, somos un estudio interdisciplinar. Somos 3 arquitectos en el estudio, 2 diseñadores gráficos, tengo una ingeniera de diseño de producto, y Ramón, que es museógrafo y es también project management bueno, para hacer, cuando nos piden hacer proyectos completos, no solo diseño, proyectos, sino también ejecución. Entonces, nosotros hemos trabajado a lo largo de estos años, empezamos muy poquito a poco, con proyectos del Ministerio de Cultura a través de concursos que ganábamos, y luego con instituciones como la Alhambra, bueno, el Ministerio de Cultura, Museo Nacional del Prado, en el Thyssen hemos hecho alguna cosa, Acción Cultural Española, diferentes, casi todas. Tenemos alguna institución privada, pero casi todas instituciones públicas. De nuestros proyectos destacados, bueno, voy a empezar por el que tenemos aquí. Como decía Isabel, hay que ir a ver la exposición. Este ha sido el último proyecto que hemos inaugurado aquí en el Museo Arqueológico, Entre Caos y Cosmos. Ha sido un trabajo precioso poder tener la oportunidad de desarrollar la museografía para esta magnífica colección que tiene el museo y para esta idea tan bonita. Lo disfrutamos mucho, y luego hablaremos sobre ella, pero este es uno de los proyectos que hemos hecho en este año. Este proyecto, que también lo hemos puesto entre los destacados, es porque este proyecto se inaugurará en 1 año y medio. El proyecto ya está entregado, es para el Ministerio de Cultura y es en la sección, es el Museo Arqueológico de Mallorca, dentro de la sección. Aquí nos reímos porque Jesús y yo, y también con Juan Pablo, pero sobre todo Jesús y yo, coincidimos en muchísimos concursos. Algunos los gana él, otros los gano yo, pero nos coincidimos. Lo que he de decir, y ahí lo recalco como lo ha dicho Jesús, es que hay muy buena relación. Yo soy admiradora del trabajo de todos ellos, siempre lo he sido, les seguía, eran un referente, y ahora pues me hace muchísima ilusión encontrármelos en las visitas cuando nos vamos a presentar a concursos. Luego, esto es una gran exposición, por ejemplo, esto es un proyecto privado, con una carga arqueológica muy grande. Es una exposición temporal de larga duración, Hijas del Nilo, que duró 1 año prácticamente. Se hizo en el Palacio de las Alhajas, y es como quiso conmemorar la empresa EUL en su 60 aniversario. Ellos tienen una
componente de ser coleccionistas, y quisieron montar una exposición conmemorativa de su aniversario con esto. La traigo además porque una de las comisarias de la exposición es la jefa del departamento de egiptología de este museo, Esther Pons. Y fue una exposición enorme, 300 piezas de todo el mundo, muchísimos prestadores. Y bueno, me parece interesante también, o sea, la gran carga de museografía expositiva suele estar asociada a grandes instituciones públicas, pero de vez en cuando hay alguna institución privada, bueno, instituciones públicas o fundaciones de grandes bancos y tal, pero si no, de vez en cuando una institución privada puede hacer algo tan interesante y tan bonito como esto. Luego otros proyectos que tienen que ver con arqueología son pues Museo do Povo Galego, que nosotros hacemos un recorrido a lo largo de toda su historia y tiene una sección arqueológica importante, o el Museo de Peregrinaciones, que también tiene una sección arqueológica, que es un museo nacional de gestión autonómica. Y luego, bueno, otros proyectos como para el Prado, con las salas de historia del Prado, o en la Alhambra, que hemos hecho exposiciones temporales. Y hasta aquí os cuento de lo que es nuestra trayectoria, para pasar ahora a la segunda parte. Muchas gracias. Gracias a los cuatro. Como veis, forman parte un poco de la historia de la museografía ya en España, sin ninguna duda. Y entrando ya en harina, en esos proyectos, en esas museografías, en el caso de los museos arqueológicos, para enmarcar simplemente el tema, quería recordar la enorme expansión de estas museografías pues en la España contemporánea, realmente desde la democracia, en estos últimos, bueno, a partir de los 80, ¿no? A partir de los 80, que es cuando se multiplican exponencialmente estos proyectos a nivel de conceptos, a nivel de estilos, a nivel de propuestas, también un poco en paralelo al propio avance de la disciplina arqueológica, de los descubrimientos, de la profesionalización de su metodología y también de la proyección social de la arqueología, así como todo el despegue de las técnicas museográficas a partir de los 80. Yo creo que Mérida, el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, ¿no? En esa mini historia de los museos arqueológicos en la edad contemporánea en España, bueno, con esa singular infraestructura de autor, ¿no? Pues yo creo que es uno de los hitos más importantes en general en la historia de los museos en España y desde luego en los museos arqueológicos, ¿no? Una nueva manera de hacer museos reconocida internacionalmente, ¿no? Posteriormente, entre la inauguración de Mérida en el 86 hasta el final de año, bueno, pues transcurre una etapa dorada, esplendorosa de presupuestos, con un Ministerio de Cultura detrás, Museo de Zamora, Museo Arqueológico de Cataluña, Museo Arqueológico Regional de Madrid, Museo de Prehistoria de Valencia, ¿no? En las distintas autonomías están surgiendo todos estos proyectos tan importantes desde el punto de vista arquitectónico y museográfico. Yo creo que como colofón de este momento, en el 2001, la inauguración del Museo de Altamira, ¿no? Que también desde el punto de vista museográfico supuso un hito, además con la neocueva asociada, el cierre de la cueva original. Altamira fue sin duda un hito del final de este siglo XX de ejemplos de museos arqueológicos. En el 21, María Bolaños incluso ha hablado de una vorágine de museos arqueológicos precrisis. Después el ritmo se ha reducido, ¿no? A partir de 2008, 2009, 2010, los proyectos, desde luego, con la bajada de presupuestos, fueron reduciéndose enormemente. Pero en este comienzo del siglo XXI, sin duda, el MARC, si hablamos de museografía, el Museo Arqueológico de Alicante, bueno, y con esa propuesta de museografía multimedia, donde la tecnología tiene una presencia brutal, ¿no? En la interactividad, los audiovisuales, las infografías, que también con el paso del tiempo y los propios gestores y directores del museo ha llevado también a la autocrítica, ¿no? En el sentido del elevado consumo eléctrico y la rapidísima obsolescencia de la tecnología, ¿no? Entonces eso también se ha aprendido, ¿no? De esa experiencia, pero sin ninguna duda la inauguración del MARC en 2002 pues fue un hito museográfico. Y luego ya en esa década, precrisis, insisto, Museo de Almería, con una museografía también de autor muy singular, Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ARCUA, en el 2008, Museo Arqueológico de Álava, en 2009, el Museo de la Evolución Humana de Burgos, en 2010, ya con la crisis ya encima, y desde luego a partir de ahí esos museos que
que son de titularidad estatal, que hemos escuchado, cuya obra, la museografía, es de Jesús Moreno, Museo Arqueológico de Córdoba, Museo Arqueológico de Asturias, hasta llegar al Museo Arqueológico Nacional, que se inaugura en 2014 y que culmina todo un proceso de trabajo de 15 años atrás, de mucha reflexión, mucho programa de necesidades, ¿no? Un proyecto que conjuga, es un equilibrio, ¿no?, entre la modernidad y la tradición. Juan Pablo nos va a explicar algo en este sentido, y un proyecto de Estado, sin duda, por la envergadura y el volumen a todos los niveles, 30.000 metros cuadrados, una colección de más de 1 millón de bienes culturales, el alcance económico bestial, un proyecto largamente esperado, y también en la museografía muy sobrio, ¿no?, muy equilibrado, muy equilibrado, con la justa tecnología, ¿no?, la justa tecnología y los justos recursos museográficos efectistas, digamos, escenografías muy puntuales, interactivos muy puntuales, audiovisuales los justos, son 10.000 metros cuadrados de exposición y hay 55 producciones muy cortitas, son capsulitas audiovisuales, buenos mapas, buenas maquetas, pocas pero buenas. En fin, envejece bien, en nuestro caso envejece bastante bien. Llevamos 10 años y la verdad es que ahora estamos con algunas operaciones como muy puntuales en la permanente de actualización, porque hemos comprado obra nueva que hay que integrar en la permanente, porque han cambiado por la investigación determinadas cronologías. Entonces, con bisturí muy fino, estamos ajustando determinados puntos de esa gran museografía de 4 plantas. Entonces, y ahí estamos, ¿no?, en nuestro caso. Entonces, entrando en esta especialidad de los museos arqueológicos, sí que me gustaría saber vuestra opinión sobre cómo distinguís, cómo consideráis estas museografías, habéis hablado ya un poquito cada uno de los estudios, a diferencia de exponer arte, por ejemplo. ¿Qué especificidad tiene la cultura material en arqueología? ¿Se trabaja de manera distinta con arqueólogos que con historiadores del arte? Por ejemplo, ¿cuál es esa manera de diseñar proyectos? ¿Cómo lo veis, Juan Pablo? Pues sí, yo creo que lo has analizado muy bien, Isabel. Un proyecto de museografía de arqueología es muy singular. Por un lado, el edificio tiene que poder albergar esa colección, tiene que tener accesos concretos, una sobrecarga de forjados muy determinada que muchas veces condiciona la ubicación de la pieza, cosa que no pasa a exponer obra de arte. Por otro lado, la conservación preventiva es fundamental en la arqueología, probablemente más que en otras disciplinas. Las piezas pueden convivir, una pieza que requiere mucha humedad con otra que no requiere ninguna humedad, una pieza que requiere muchísima iluminación y otra donde la iluminación es su mayor enemigo. Entonces eso condiciona mucho. Por otro lado, son colecciones que por lo general requiere estar en vitrina. No es un lienzo que se puede contemplar con una catenaria colgado con su medida de seguridad. Son vitrinas que al final afectan mucho a la visualización de esa colección y condiciona mucho el desarrollo museográfico de la propuesta. Pero desde luego, para mí lo que diferencia más una museografía de colección arqueológica con respecto a una de Bellas Artes es el discurso de contenidos. Una de Bellas Artes, efectivamente hay un relato, hay un discurso de contenidos, un proyecto museológico detrás, pero es que en arqueología, si no está muy claro ese discurso, es muy difícil entenderlo. Porque por lo general hay obras de arte para verlas per se, porque son bonitas de ver, son bellas, pero muchas de ellas no son tan bonitas, lo que son muy interesantes. Es un libro abierto que te cuentan algo que o te lo explican o es muy difícil que un visitante medio pueda entender el valor de esa colección. Por lo tanto, en las exposiciones de arqueología, por lo general, es necesario mucho recurso. En este caso, en este museo, sin ir más lejos, que aunque se llame Museo Arqueológico Nacional, podría llamarse Museo de Historia al mismo tiempo, puesto que te cuenta la historia de España antes de que fuera España, desde la prehistoria hasta el siglo XIX. Si os fijáis, cuanto más antiguo es el periodo, más recursos tiene. Más ilustraciones, más vídeos, más interactivos, más maquetas, más manipulativos. Y al final, porque es muy difícil de saber qué es lo que se expone. En el fondo, un cráneo, pues bueno, te tiene que explicar de qué fecha es y qué valor tiene. Cuando subes a la moderna y ves una jarra de la fábrica de vidrio de la granja, pues poca explicación requiere realmente, ¿no? Entonces, me parece que la mayor dificultad está en transmitir un proyecto de contenido del comisario, del director del museo, de quien corresponda, plasmar eso para que las colecciones se puedan entender de una manera amable, de una manera que te emocione, pero al final que el visitante salga sabiendo más. En una exposición de Bellas Artes
el visitante puede salir sabiendo más, pero sobre todo sale habiendo pasado un rato de disfrute, de haber contemplado unas obras de arte bueno, bonitas y que te emocionan, ¿no? Y a través de esa emoción llegas al conocimiento. En un museo de arqueología, por lo general, es necesaria esa explicación para llegar al visitante. Yo había preparado un pequeño vídeo de 2 minutos del making of de este edificio, donde arrancamos con la obra y terminamos con la museografía, donde se ve la cantidad infinita de especialistas, de audiovisuales, maquetas, interactivos, responsables del museo, todos los conservadores, arquitectos, diseñadores. Bueno, una labor que al final lo bonito es que ese esfuerzo no se ve, pero que está ahí. Emoción, ¿verdad, Carmen? Porque fueron unos años muy intensos de trabajo, ¿no? Donde había una perfecta, ¿no? Armonía entre el equipo del museo, el equipo del ministerio, las empresas externas, todos los profesores externos, lo pasamos muy bien, fue nuestra gran experiencia profesional. Yo veo el vídeo todavía del making of y es que me dan ganas de llorar, de la emoción, porque fueron tantos años, ¿no? de trabajo, tanta armonía, ¿no? con los problemas cotidianos de una gran intervención, un gran proyecto, pero tanto la parte de la obra como luego entreverada con la museografía y todos los equipamientos y toda esa concepción, ¿no? de la unidad de proyecto desde la puerta de Serrano hasta el corazón del almacén, que eso es yo creo que muy importante, ¿no? Esa perfecta unidad de proyecto desde la calle, desde la propia verja, pasando por el jardín, la fachada, las esfinges, las áreas públicas, hasta las áreas de reserva y de investigación, pues la verdad, sí, todos lo recordamos con mucha emoción, nos reunimos de vez en cuando y todo para recordarlo, estamos un poco nostálgicos, ¿no? de aquel momento que fue muy importante para todos. Pero bueno, hay que avanzar, hay que avanzar. Jesús, por favor. Bueno, en fin, no me voy a repetir porque creo que ha sido impecable tu discurso sobre cómo es una exposición de arqueología y qué es de Bellas Artes. Entonces, sobre eso yo creo que poco podemos aportar. Entonces, yo me voy a centrar en nuestra metodología, que es el uso ese de las metáforas para el desarrollo de los proyectos y que te lleva a ese no estilo. O sea, que de repente cada proyecto tiene un diseño diferente porque insisto muchísimo en el equipo de que la vitrina tiene que ser
de esta manera porque tiene que ver con ese discurso, con ese relato. El uso de los colores tiene que ser así porque tiene que ser por esa exposición. O sea, no puede haber ninguna decisión del proyecto, ninguna iluminación, colores, espacios, gráfica, que no tenga que ver con el relato y el discurso, que es lo más importante de las exposiciones de arqueología, por lo que comentabas, Juan Pablo. Menos mal que se ha grabado, porque ello es para copiártelo, porque has hecho un discurso perfecto de lo que son las exposiciones de arqueología. Pues me voy a centrar en... tuve las dudas hablando con Isabel si hablar de Córdoba y Oviedo, y yo creo que es más interesante, ya tiene su tiempo, en lo más reciente. O sea, en los 10 últimos años, nuestra colaboración con el Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares, y en la exposición que hicimos aquí, un par de ellas que hemos hecho en el MAN, y en fin, centrarnos solo en proyectos temporales, el uso de la metáfora en temporales, en exposiciones de arqueología. Dioses, héroes, atletas, es nuestra primera exposición en Alcalá de Henares, en el arqueológico, comisarias María Carrillo y Carmen Sánchez. Aquí, digamos, claramente usamos la metáfora del templo, ¿no? como una de las referencias para el desarrollo de lo que sería la planta del proyecto, como veis, ¿no? Y las decisiones que se fueron tomando de color, ¿no? Es esta especie de rojo pompeyano, ¿no? Que se toma como color, y las tipografías clásicas en cuanto al tema del diseño gráfico, enfrentándose a una parte como más contemporánea de la exposición, que había, como veis, fotografía, en el que metíamos un color diferente para dar esa idea del contemporáneo. Dialogando con las piezas, la estatuaria, ¿no? Y luego una serie de colección de vasos griegos que necesitaban vitrinas que fueran rodeables. Eso es fundamentalmente el proyecto. Y aquí se ve un poco las transparencias, que es una cosa muy interesante, para ver siempre las esculturas desde puntos de vista muy diferentes, por delante, por detrás, de lejos, de cerca, componiendo también estos conjuntos como un poco museos clásicos, ¿no? Recordaba yo los museos en Atenas y tal, y que tienen este punto de montaje, ¿no? Musas, un proyecto pequeñito que hicimos aquí, una temporal, de Cartagena, de allí de lo que era el Foro Romano de Cartagena, unas piezas muy singulares. Y aquí el recurso, la metáfora fue intentar recrear la decoración doméstica, ¿no? Fotografía, y aquí vemos un poco esa especie de recreación, de decoración como un gran passepartout, como un gran montaje enmarcado, ¿no? Pero con arquitectura de las piezas que son las joyas un poco de ese museo, ¿no? El Foro Romano de Cartagena, que vinieron aquí invitadas. Como ahí ahora están invitadas otras piezas que montamos en Tarteso, están ahora aquí, las cabezas de Turuñuelo. Tempo Romae es un proyecto muy complejo, con Melus de comisaria, con una complejidad conceptual súper, y que este uso de los recursos que comentaba Juan Pablo, las grandes ilustraciones, las gráficas, los mapas, o sea, tiene tanto peso la gráfica, ¿verdad?, en las exposiciones de arqueología, para poder trasladar, veis, en planta incluso, para entender la arqueología en la Comunidad de Madrid, recreamos como un mapa de la comunidad con las diferentes rutas, y las piezas emergían de ese suelo, refiriéndose a cada una de las rutas de la arqueología. Este es el ejemplo. Y bueno, la ayuda de las grandes ilustraciones, este conjunto de estelas con un fondo de una ilustración en caja de luz. La verdad es que hay ilustradores magníficos en el mundo de la arqueología, pero magníficos. En este caso creo que es uno que es catalán, que trabaja muchísimo con el arqueológico de Alcalá, no recuerdo su nombre. Pero en general siempre usamos mucho este tipo de recursos de las grandes cajas de luz con una escala muy humana, en la que las piezas se integran gracias a estos elementos de gráfica en unos ambientes, ¿no? Mucha gráfica siempre, mucho mapa, mucho texto. Son exposiciones con mucha carga gráfica.
que aquí la metáfora fundamental fue un poco las orillas, ¿no? Entre las dos orillas, de hecho había un arranque de exposición que ahora veremos, que se llamó En torno a las columnas de Hércules. Este era el acceso, que era esa especie de viaje, ¿no? Recreábamos con iluminación el atravesar, ¿no? El estrecho entre Marruecos y España, las relaciones. Y la verdad es que vinieron unas piezas magníficas, que tú muchas de ellas las conocerás, Juan Pablo, porque estarás montándolas ahora, me imagino. Esta exposición realmente tenemos mucho cariño porque el material usado parece un material como muy básico porque es aglomerado teñido, pero ese teñido nos da una textura de tierra, ¿no? Que no te da otro tipo de materiales simplemente con ese gesto, ¿no? Y utilizamos este sistema que también hay en la exposición actual, ¿no? De las mirillas para las monedas, que me parece que es una cosa muy especial. Lo que hablábamos de la joya, ¿no? O sea, hay en una vitrina un montón de monedas, eso no hay quien lo aguante, ¿sabes? Y aprovecharlo para hacer como una especie de genealogía gráfica en esas mirillas. Oh, es un pedazo de exposición. ¿Qué colección vino aquí? Madre mía de mi vida. Aquí era el color un gris grafito y esta especie también de rojo romano, ¿no? Y muy cuidadas las vitrinas. Al final hacemos como especie de mini exposiciones en el interior de las vitrinas, que es una de las cosas claves. O sea, tratar mucho cariño a la gráfica, los soportes de las piezas, que sea todo como una mini exposición en cada vitrina, no dejar caer las cosas. Los últimos días de Tarteso es bastante reciente, un trabajo muy interesante y que aquí parte de la visita al yacimiento, directamente a la vuelta del yacimiento, según nos acompañaron Esther y Sebastián Celestino y nos lo enseñaron, fue intentar recrear la misma sensación que tuve en la visita, porque el recorrido que hicimos es el que hacíamos en la exposición. En la planta, veis, la mitad de la planta se dedicó a lo que sería las piezas, recreando como una especie de muros de yacimiento sobre las que se apoyaban las vitrinas, y la otra mitad como una gran piscina a la que te asomabas, que es lo que te pasa cuando vas allí, que habrás estado, Isabel, me imagino, allí, ¿no? ¡Wow! Dices, Dios mío, ¿no? Entonces, intentar recrear, y tiene la escala es exactamente la misma, esta escala 1:1 con la que está en el yacimiento. Aquí volvemos a recurrir al aglomerado teñido, que también tiene este componente como de excavación, de corte, ¿no? De excavación. ¿Veis? Aquí en un tono como más arenisca. Y siempre cuidando muchísimo el tema de ilustraciones, como veis, los mapas. Bueno, en fin, una cantidad de carga que ayuda mucho. El mundo de la ilustración me parece súper interesante. Es una especialidad. ¿Veis? Ahí se ve un poco lo de las texturas del aglomerado. Esto además no voy a decir que no lo inventamos, porque muchas cosas de estas nos pasa que de repente las vemos y dices, madre mía, fui a Londres a una exposición en el British Museum y había una exposición de Rodin enorme. Y entro y digo, oh, han hecho los pedestales en piedra. Llego, me acerco y digo, madre mía, si es aglomerado, teñido en blanco. Piedra total. O sea, nada más entrar decías, esto es imposible. ¿Qué dinerar estos ingleses? No, era aglomerado. Entonces dices, volver a ese material que muchas veces hemos desechado en los montajes, me parece muy interesante. Y aquí, bueno, este momento especial, porque además, buscando ese efecto sorpresa que llevas cuando vas al yacimiento, subías por la rampa y de repente, ¡buah!, la hecatombe, la ves ahí. A escala 1:1. Suerte que teníamos una fotogrametría brutal que han hecho ahí un trabajo. Es que, madre mía, cómo trabajan
allí, ese yacimiento es impresionante. Las escaleras, intentamos recrear un poco tal cual viajábamos y esta es la última exposición que se ha desmontado hace nada, de cerámica nazarí, en el que la metáfora, en este caso, vais a ver, vamos un poco al grano, es la sala central, para no alargarme, en la que es un gran círculo. Espera. Ay, perdona. Uy, se me ha ido. No se puede ir para atrás, ¿no? ¿Cómo es para atrás? Aquí, espera. Se ve aquí, en esta era, que las patas de las vitrinas recrean un poco la idea del torno, de los que están en la cerámica en el torno, y la planta circular, que creo que estaba un poco al principio, no sé si la hemos visto, no sé si había planta aquí. Espera. Y aquí ya termino, rápido. Sí, aquí se ve. Es también, aquí es como al revés, el visitante en ese círculo, que también es una especie de guiño al patio del Palacio de Carlos V, un círculo dentro de un octógono, pero aquí el que se mueve no es la pieza de cerámica que estás torneando, eres tú el visitante alrededor de la cerámica, y por eso ese movimiento como circular en la sala central. Ahora, eso ya está. Rápido. Y ya termino con el preview de la siguiente, que se va a montar, que es Hispano, Gladiadores, en el que evidentemente pues hemos hecho, veis, ¿no? Aquí veréis el render en el que este elemento central responde, es una zona de audiovisuales y responde a lo que sería un coliseo, la parte de la arena en la que te vas a ver, allí va a haber un audiovisual, y el resto del montaje es como si estuvieras dentro del propio anfiteatro. Han dicho tantas cosas que no quiero repetirme, porque creo que, que es como otra vez os voy a decir lo mismo de lo que pienso sobre las exposiciones de arqueología y la importancia de la pieza y demás. Lo que está claro es que en la arqueología las piezas no hablan por sí mismas, ¿no? Realmente ese es el problema que tiene. Entonces, en el momento en el que no hablan por sí mismas, necesitamos arroparlas y hacer algo, ¿no?, para que todo este discurso se entienda. Yo quería hablar de una cosa como muy concreta, porque como ya habéis hablado de muchas cosas que no me apetece repetirme, es el tema del guión de contenidos que te presenta el especialista, el conservador de museos y tal. Y en esto, pues bueno, como puedo decir lo que quiera, ¿no? Voy a ser un poco crítica, O sea, generalmente el arqueólogo especialista es una persona muy, muy como concienzuda y muy... Siempre nos reímos, ¿no? Cuando nos dan los guiones, son muy del 1/1, 4 apartado, tal. Como que siguen siempre como ese guión del libro muy, muy específico y muy... demasiado desmenuzado. Entonces, yo creo que muchas veces esa forma de desmenuzar todo tanto a la hora de diseñar es muy complicado, ¿no? Nos gustaría tener siempre unos guiones un poco más sencillos o tener la posibilidad de poder hablar con esos especialistas y contarles lo problemático que son esos guiones tan desmenuzados. Primero porque para empezar te determinan mucho el recorrido de las exposiciones. O sea, cuando tienes tantos subapartados y tanto tal, te va a determinar siempre muchísimo el recorrido. Y eso pues es mucha faena cuando tú eres diseñador y te apetece que se te vaya un poco, ¿no?, la bola y hacer lo que quieres, ¿no? Entonces, eso sí que lo veo es verdad, o sea, yo lo veo así, ¿no? O sea, siempre respetando por favor al especialista, al comisario y al de los contenidos. Esto que comenta todo el rato Jesús Moreno de la metáfora, que nosotras también somos muy obsesivas con esto, lo intentamos siempre buscar a través del diseño gráfico mediante guiños, o lo intentamos también buscar a través de la museografía. Muchas veces cuando tienes esos discursos tan desmenuzados es muy difícil encontrarlo, por lo menos a nosotras eso y sobre todo no sucede, que ¿no? Tampoco muchas veces facilitan la comprensión del público, o sea, que es más eso, ¿no? Y entonces muchas veces nos falta por parte del especialista una visión como más global y más general. O sea, ¿qué quieres contar con esto?
nos ha pasado muchas veces llegar a un guión y decir, esta estructura está tan desmenuzada que cuando un espectador se quiere ir, no sale de este proyecto, de esta exposición, se le han tenido que quedar claras tres conceptos, por lo menos. Se le habrán quedado claros, ¿no? Pues creo que la arqueología, estos guiones pecan muchas veces de esta cosa tan específica. Si a esto además le unimos a que últimamente la museografía, pues eso, hay poco presupuesto, hay pocos recursos, que tienes por un lado un guión muy, muy desmenuzado, por otro lado unas vitrinas que tienes que reaprovechar, ¿no? que por otro lado está fenomenal, o sea, a mí me parece estupendo, pero que esas dos cosas de repente juntas nos impiden muchas veces poder conseguir esa metáfora, poder conseguir ese guiño que siempre intentamos buscar. Luego nosotros, bueno, ya sabéis que como nos dedicamos mucho al tema de gráfica, la tenemos así bastante, ¿cómo se dice? Bastante estudiada, ¿no? La gráfica al final nos parece que es el recurso más neutro y mejor que existe para las exposiciones de arqueología. Primero porque creo que si haces una gráfica neutra y clara, si la haces bien puede que no se te pase de moda. Y lo que contabas, ¿no? Del Museo del Mar de Alicante y demás, ¿no? Todos estos recursos tecnológicos como tan potentes, muchas veces se comen con patatas las piezas, se comen con patatas un montón de cosas, ¿no? Y creo que ese equilibrio es muy importante. Entonces, muchas veces, porque haya más dinero, no es mejor la exposición, en absoluto. Y bueno, esto es lo que quería decir, porque muchas de las cosas ya las habéis dicho, entonces no me apetece repetirme, ¿no? No sé si mi socia quiere decir algo más. No, estoy de acuerdo contigo, como siempre. Hemos tenido un equilibrio muy grande de proyectos de arqueología y proyectos de bellas artes, proyectos pictóricos. Quizás la de la izquierda no sea la más representativa, pero nosotros montamos, una de las exposiciones que montamos en el Prado fue Guido Reni, entonces es una exposición profundamente pictórica, de grandes obras impresionantes. Había que hacerle muy poquito a esa exposición, en realidad. Sí, tenía su problemática, porque esas exposiciones tienen otro tipo de problemática. Pero como han dicho todos ellos, montar una exposición temporal, en este caso de piezas arqueológicas, requiere un estudio con mucho mimo de las piezas, requiere conocerse muy bien el guión y el contenido y lo que se quiere transmitir. Y en este caso, en la que tenemos aquí montada, requiere sacar la máxima belleza de las ilustraciones que tienen las cerámicas que exponemos. ¿Cuál fue nuestro leitmotiv, nuestra idea de proyecto en este caso con la gráfica? Porque como ya se han dicho, la gráfica al final es el recurso más visual, más barato muchas veces, porque no hay mucho dinero. Claro, pero bueno, ¿cuál fue el nuestro? Bueno, sacar de cada sección una imagen, la imagen más representativa, siempre por supuesto en coordinación con las comisarias, que son las que saben lo que quieren transmitir, y representarla a través de elementos gráficos, ¿no? Y sacarlas de contexto que expliquen lo que la exposición quiere exponer, ¿no? Quiere transmitir. Entonces, yo dentro suscribiendo todo el discurso de Juan Pablo, que es así porque es muy importante la diferenciación de este tipo de exposiciones con respecto a otras. Hay una cosa que también a la que nos enfrentamos, yo creo que nos hemos enfrentado todos, sobre todo, bueno, todos aquí, y es cuando te llega la tesis doctoral con 200 piezas que no te caben en ningún sitio y empieza el diálogo con los comisarios, las comisarias. Es que esto no cabe todo. Sobre todo nos ha pasado, yo creo que todos en exposiciones más permanentes. Las exposiciones temporales están muy pulidas, muy estudiadas por los comisarios. Las exposiciones permanentes a veces son un poco lucha de vamos a ver, vamos a encontrar el equilibrio entre lo que exponemos y no exponemos y cómo lo exponemos, porque a veces se tienen muchas piezas, muchas son muy buenas, pero para un visitante puede llegar a ser muy cansado, también visitar un museo de arqueología. No es lo mismo ver una exposición de 40 cuadros o de 30 cuadros
que ve una exposición donde puede haber 300 piezas pequeñas y todas con su importancia y todas contando un relato que no son visualmente fácil, no es un relato inmediato, sino que te tienes que apoyar en estos discursos, en esta gráfica, en audiovisuales. Yo tampoco soy muy fan de llenar las exposiciones ni permanentes ni temporales de muchos elementos interactivos. Buenos audiovisuales, si están bien hechos, sí que perduran en el tiempo. Yo he llegado a usar en Patrimonio Nacional audiovisuales que tienen de exposiciones una de las que tú habías hecho, audiovisuales que tienen muchísimo tiempo y reutilizarlos y el audiovisual estar todavía vigente, o sea, porque se hacen también de una manera neutra y tal. Pero es verdad que recursos mucho más actuales, gafas, tablets, incluso juegos estos interactivos, tienen una caducidad muy pequeñita, o sea, muy corta. Entonces hay que tener cuidado a la hora de usar estos recursos. Pero bueno, esto es lo que os quería comentar de esta fase. Pero quería terminar con una tercera y última cuestión, un poquito una reflexión final, ¿no?, sobre la museografía española en el momento actual, en su contexto europeo, en su contexto internacional, por mi experiencia previa en una sociedad estatal, Acción Cultural Española, que opera internacionalmente. Desde luego yo lo que he visto, y tengo que romper una lanza en favor de los estudios de diseño españoles, es que tanto en exposiciones permanentes de museo, en exposiciones temporales, en pabellones de ferias internacionales, en el ámbito de la rehabilitación de edificios, de los proyectos expositivos, de la gráfica corporativa, desde luego el nivel es altísimo, es altísimo, es un nivel extraordinario, y eso también en España, que hay una tendencia general, ¿no?, a la autoflagelación, pues no, hay que estar bien orgullosos, porque cuando sales, ¿no?, ves ejemplos que están a nuestro nivel o por debajo de nuestro nivel. Esto es una generalidad, pero es que es así, en todos estos ámbitos, en relación con los proyectos de diseño en materia de cultura, desde luego estamos a un nivel internacional enorme. Entonces, ¿cómo veis? Pasaba la crisis, ¿no? Pasaba la crisis ya en este contexto del 2024. ¿Cómo veis un poquito esa situación de la museografía española? Juan Pablo, por ejemplo. Realmente empezó en España hace relativamente poco, en los años 80, como has comentado, sí, con el proyecto de Mérida, Museo de Cádiz, Museo de Sevilla, Sorolla, Sefardí, bueno, Sorolla no sé, Sefardí, etcétera, ¿no? Y no han pasado muchas generaciones de museógrafos, porque estaban, cuando yo empecé, estaban Macarrón, Macua García Ramos, punto. Ya está. Luego aparecimos más o menos Jesús y yo y otros cuantos, ¿no? Y luego ya otra generación, pero que tampoco ha habido muchos maestros, ¿no? Entonces nos hemos formado con lo que hemos visto en España y lo que hemos visto en el extranjero. En mi caso en particular, pues soy muy fan de la museografía italiana, de Albini, Scarpa y tal, ¿no? Y luego vas aprendiendo mucho, como lo que ves en Reino Unido y en Alemania, por descontado, ¿no? Sí que es verdad que tenemos que sacar pecho de lo que se hace en España, tanto desde el punto de vista de conceptualización de la exposición, del discurso, que suelen estar muy bien planteados y se dedica muchísimo esfuerzo, mucho tiempo, desde el punto de vista de formalización del diseño, que yo creo que lo hacemos bien, la verdad es que es una realidad, y desde el punto de vista de ejecución. Hay que pensar que, por ejemplo, el Neues Museum, que se inauguró un poquito antes que el Museo Arqueológico Nacional, costó del orden de, no sé si 14.000 o 15.000 euros metro cuadrado. El MAN, contando la museografía, fueron 3.200 euros metro cuadrado. Una diferencia bestial. Y el MAN, pues esas butacas son de Botona Frau, tapizadas en piel, hay bronce por todos lados, hay mármol travertino, hay unos audiovisuales hechos por la empresa que hace audiovisuales para Juego de Tronos, o sea, nivel máximo a un presupuesto 5 veces menor de lo que es el Neues Museum. Porque escatimamos, ¿verdad, Juan Pablo? Hasta el último euro. O sea, hasta el último euro. Apretar, ¿no? Toda la operación, si recordamos, toda la operación, no solamente museografía, sino arquitectura, museografía, gráfica, toda la operación 1999-2014 fueron 67 millones de euros. Eso es. Toda la operación. Contando equipamiento, que son 30.000 metros cuadrados. Restauraciones, museografía, arquitectura, gráfica, honorarios de proyectos. Eso es. Entonces se hizo un esfuerzo enorme. El Museo de la Acrópolis de Atenas, que está muy bien también, creo que son 9.000 euros metro cuadrado, son datos contrastados
de esa fecha. Y claro, todavía, ahora estamos metidos en 2 proyectos, uno con Cantabria y otro con la Junta de Andalucía. Claro, y se sigue manejando presupuesto desde hace 10 años. 2.000 euros el metro cuadrado para museografía, ¿no? Entonces estamos, claro, la vida sube y el aluminio ha subido muchísimo y el vidrio ha subido un disparate y se quiere mantener unos presupuestos para la ejecución que son casi inviables, por un lado, y de honorarios de proyecto, pues bueno, esa ya es la fase que la dejo para el próximo, ¿no? Pero que es como también, pues la administración nos tiene muy encorsetados. O sea, no es llorar por llorar, ¿no? Es que tenemos que pagar a tantísima gente para hacer el diseño, el equipo, diseño gráfico, audiovisuales, a veces la labor editorial del catálogo de la publicación, ¿no? Como que es una especie como que es incómodo. Y como nos gusta nuestro trabajo y la gente a la que estamos rodeados es gente que le gusta también y que tiene mucho interés en que las cosas funcionen, en comunicar ese conocimiento, pues lo hacemos, ¿no? Pero bueno, no creo que haya nadie responsable de la administración, ¿no? Ahora mismo, aparte de la dirección del museo. Pero, claro, se están manejando precios que no se han variado, yo creo que el contrato menor en los últimos igual 10 o 15 años, ¿no? Incluso se ha reducido, de 18.000 a 15.000 euros. O sea, que es como una cosa como... En el 2006, estamos en 2024, con precios inferiores. Si me permites, Juan Pablo, yo creo que sí, todo el personal de la administración estamos de acuerdo, ¿eh? Sí. En cultura, sin ninguna duda, estamos completamente de acuerdo. No, estoy seguro. Y bueno, la visión de panorama en España la veo fantástica y efectivamente cuando salgo fuera no aprendemos mucho. No. Jesús, ¿cómo lo ves? Bueno, no puedo estar más de acuerdo en la parte esa final, que ahora hablaremos, pero bueno, por contar mi experiencia que he podido tener internacional, que es sobre todo en donde quizá ha sido la museografía que yo más he admirado, que es la anglosajona, desde el principio, mis 2 o 3 viajes a Londres a ver todo lo que hay. Este verano me fui a ver otra vez los nuevos museos recién inaugurados. Para mí es muy, muy importante porque están como muy por delante. ¿Y por qué también? Porque hay un momento determinado que allí, con la lotería, se empiezan a destinar fondos específicos para el mundo de los museos y hace las grandes remodelaciones que hemos vivido impresionantes. Todo eso es un tema que es una decisión política, ¿no? De que una parte de eso vaya específicamente a museos. Y por eso también esos índices que podemos ver de instalaciones permanentes, ¿no? En cualquier museo que vas son impresionantes, ¿no? En los índices metro cuadrado. Y mi experiencia personal, que ha sido más en exposiciones de arte, por mi trayectoria en el Museo del Prado, pues tuve ocasión de trabajar en la National Gallery, en una exposición temporal con Gabriele, y luego también en un proyecto que está ya construido, que es todo el interiorismo. A raíz del Casón hicimos el look and feel de las nuevas oficinas que no habréis visto de la National Gallery. Entonces, allí es un trabajo que hicimos con Gabriele, y viendo ahí me sorprendió. Yo me esperaba, con tantos años pensando que digo, wow, a ver, unas empresas, unos profesionales aquí montando las exposiciones que voy a alucinar. Bueno, un desastre. Las empresas de montaje eran unos colocando los cuadros, unos chavales que los habían sacado, parece de una ETT, con una pinta de hippies totales, nada, ¿sabes? Comparado con la brigada del Museo del Prado. Una cosa, no eran capaces de reaccionar nadie a de repente que hay que hacer a un pedestal un agujero para meter una escultura que lleva un vástago, ¿no? Pues, ¿qué hacemos? No, esto necesitamos 2 días para hacer un agujero en un pedestal. Díselo aquí a nuestras empresas de montaje. Entonces a mí me sorprendió la poca profesionalidad, pero muchísimo. Y en el propio proceso con los conservadores, fatal. O sea, fue una decepción enorme. Eso respecto a mi experiencia en proyectos internacionales. Y luego yo quiero recalcar el tema de la ley de contratos, que hace realmente que sea prácticamente inviable un estudio de diseño. Yo llevo ya varios años que prácticamente es sobrevivir para que el equipo pueda tener un salario medio digno y nada, no llegar porque con exposiciones temporales, si pagas, como comentas, porque en muchos casos no son 15.000 euros. Yo he hecho una exposición ahora en el Banco España que los honorarios son 5.000 euros. Esta que se han presentado los retratos de
de los Reyes, de Lebovich, y está un año trabajando. Y dices, ¿pero cómo es posible? Es imposible. Es una situación realmente crítica. O hay proyectos, como pudo haber en su momento, de museografía permanente de cierta potencia que te permitan tener unos honorarios como el momento de Córdoba y Oviedo, o en el arqueológico, proyectos de ese tipo, o si no, haciendo exposiciones temporales, que es lo que hacemos ahora fundamentalmente, es imposible. Natalia Bebelera. No, o sea, es que ya si nos... Claro, estamos completamente de acuerdo, o sea, el panorama es bastante desolador en ese sentido, o sea, en el sentido de realmente casi todas son exposiciones temporales. Nosotras nos vemos, pues por nuestra condición también, nos vemos a veces en la situación de que en un contrato menor tenemos que meter diseño y producción porque también nos la colocan. Y bueno, por ejemplo, hace poco tuvimos una reunión que nos preguntaron cuánto costó esta exposición, y cuando les dijimos lo que había costado, es que, bueno, uno de AC que querían hacer una itinerante con una nuestra, y claro, dijo de diseño, ¿no? No, de diseño y montaje. O sea, ya hemos llegado a ese punto, que además eso se está haciendo también mucho, que es, o sea, en exposiciones más o menos pequeñas, que es verdad que reciclas y tal, pero que luego tienen muchísima gráfica, porque claro, las quieres arropar. Al final te estás echando piedras sobre tu propio tejado, porque claro, si a ti te encargan que en un contrato metas tu diseño y el montaje, al final, como que lo quieres hacer bonito, pues cuando llega el final dices, ¡ay, Dios mío! Que se me ha ido de las manos, que no he ganado nada. O sea, es que nos ha pasado hace poco, ¿pero qué ha pasado? Pues es que, claro, allí con el entusiasmo de, y una cronología, y un no sé qué, y un suelo, y un tal, pues, entonces, eso por un lado, ¿no? O sea, a mí el panorama en este sentido sí que me parece bastante desastroso. Por otra parte, luego está como esta otra cara de las macroexposiciones que se hacen hoy, que son estas inmersivas. Y yo no quiero, o sea, es otra cosa de la que podríamos hablar, por ejemplo, de la nueva museografía. Que esto ya, por ejemplo, antes que habéis hablado del MARC, yo, por ejemplo, la primera vez que fui al MARC, está feo que lo diga, a mí me pareció tremendo, porque es como que pensé, ¿qué les ha pasado a las piezas? Es que no las veo, solo veo cosas correr por encima de las vitrinas, un friso, o sea, me pareció de un invasivo, tal. Entonces, ahora también yo creo que hay esta tendencia de las exposiciones inmersivas que lo único que hacen es, sacan mucho dinero a la gente, son como convertir la esencia de la obra, convertirla, agigantarla. O sea, yo no necesito ver a Van Gogh las pinceladas así, o sea, es como introducir una cosa que yo no sé hasta qué punto pues acabará comiéndose la museografía tradicional, porque la gente ya dirá, yo para qué quiero ver una pieza inerte si la puedo ver flotando por el aire. A mí, por ejemplo, eso también me preocupa, no ya para mi generación, pero en general como de este mundo, ¿no? De la museografía esta nueva que entra por otro lado y que no sé cómo va a funcionar el patrimonio y la conservación del patrimonio en relación con esa otra vertiente de esta nueva museografía. Y bueno, pues más o menos esto es lo que... bueno, y luego una anécdota, las dos cosas que habéis comentado, por ejemplo, bueno, nosotras cuando hemos estado montando Sorolla en Roma, hemos flipado también con el personal que venía a montar, que parecían aquello como unos sicilianos, que estaban fumándose pitillos en la puerta y había que salir a decir, oye, pero ¿qué hacéis aquí? Que esto se inaugura y tal. Natalia, esto se graba, ¿eh? Ya. Es una broma. Y por ejemplo, pues eso, tú aquí ves a la gente de montaje que hay que, o sea, yo es que les tiro así como el abrigo para que lo pisen, que es como el personal más cuidadoso, más profesional que has visto en tu vida, o sea, además todas las empresas de montaje, ¿no? Con sus guantes de un perfeccionismo que a veces les dices, ¿qué te está pasando, hijo? Ahí con la regla, no sé qué. Y son una gente maravillosa, y claro, cuando sales fuera y ves cómo funcionan fuera, pues tal. Y luego añado que también luego la sensación que tengo es que la museografía, las grandes empresas de producción se han ido todas a los países árabes ricos, hasta el punto de que unos amigos nuestros que montaron hace años una empresa de piezas y de soportes viven solo de diseñar soportes, para macroexposiciones para estos países. O sea, los diseñan, hacen el diseño industrial, los hacen 3D, bueno, viajan
a medir las piezas. Solo de eso, ¿no? Solo de eso, y viven muy bien. Eso sí, están siempre fuera, pero dices... ¿Qué diferencia, claro, ¿no? ¿Qué diferencia con el panorama que esta gente viva de eso, de diseñar solo soportes para piezas, cuando aquí andamos reciclando vitrinas y dándolo todo por contratos menores? Entonces, bueno, pues eso me parece a mí el panorama. Muy bien, Natalia, muchas gracias. ¿Y Gracias. Desiree, para terminar? Pues yo sí, estoy de acuerdo en cuanto a lo que es el panorama de nuestra profesión, de honorarios, de dedicación. Es verdad que está así, no digo lo contrario. Y es difícil. Nosotros en el estudio hacemos más cosas también, porque es que muchas veces solo de proyectos, hay años que sí, que pues coincide que has ganado un concurso de una exposición permanente, un museo, y haces alguna exposición temporal, y entonces sí, pero si tú quieres mantener a tu plantilla, a la que no puedes estar echando y cogiendo cada año, pues es verdad que tienes que a veces es muy complicado, y nosotros, bueno, también desarrollamos otro tipo de proyectos arquitectónicos. Y luego me hace mucha gracia, porque es verdad lo que ocurre en Europa, los equipos de montaje son tremendos. O sea, es que no sabéis, pero los mejores están en España. Tanto es así que una de las grandes empresas españolas que ahora solo trabaja en Middle East, MT, pues, ¿qué pasó? Pues que dejó de trabajar en España y prácticamente hasta muchos años solo trabajando fuera, y se ha convertido en una de las principales, y las que trabajan aquí son buenísimas. Y sin embargo, a mí me ha ocurrido, yo he trabajado, ahora Juan Pablo está en FED, ¿no? Estás en FED. Yo he trabajado mucho en el norte de Marruecos. Y bueno, el norte de Marruecos pues había museos y exposiciones de todo tipo, siempre... No, excepto en Marrakech, que hay actualmente hay dos grandes museos, el tradicional de Isselogán y ahora uno nuevo que hay, la ampliación. Siempre era como una museografía un poco más pobre, se les notaba menos profesionalizada. Y sin embargo me encuentro, que os lo he traído porque es un museo arqueológico y que creo que debéis ver, en Estambul, en Turquía, a ver si me lo pones, si lo pasamos rápido para que veáis, una museografía de arqueología nueva, se inauguró 2021-2022, que a mí me sorprendió por la calidad, me sorprendió por la manera de exponer, porque es moderna, me sorprendió, bueno, por supuesto por el contenido que tiene este museo, pero sobre todo por el esfuerzo que ha hecho en general Estambul en todas sus instituciones y en este museo por actualizarse, porque dije, ostras, está al nivel de lo que nosotros en España podemos hacer, y hay países en Europa que no hacen. Y os cuento, ese es el Museo Arqueológico de Estambul, que es lo que quise traer, un poco viendo cómo es el panorama fuera y rompiendo una lanza también, que a veces sí que se hacen cosas que están muy bien y no en países donde creeríamos que no. Estos son espacios generales, una museografía súper moderna con colores increíbles, una manera de exponer los bustos en un muro curvo iluminado perfectamente, o los sarcófagos, o sea, con un despliegue de medios bastante potente también. Me gustó muchísimo el mundo de los soportes, invisible completamente, de las piezas arqueológicas. Muy complejo, ¿eh? No creo que esto se pueda estar cambiando. Yo creo que cada soporte prácticamente es a medida. Si los vemos aquí, son soportes, veis cómo se cogen las piezas a las traseras. Los soportes de la joyería también son prácticamente invisibles. Y bueno, y luego como ellos mismos también tienen estos recursos, a veces muy invasivos, muy espectaculares. Esa estratigrafía que hay ahí a la derecha y abajo era impresionante, separados, y eso me gustó, del recorrido normal de las piezas. Estaban en unas salas adyacentes un poco para no contaminar, y bueno, me pareció que poder traerlo y decir, oye, generalmente solo a lo mejor miramos a, pues eso, a Alemania, a Francia, a Italia, o a Inglaterra, y miramos también, o a Estados Unidos, y de pronto vas a Estambul y te encuentras este museo y dices, madre mía, o sea, qué salto han dado, un poco como el que dimos aquí en su momento, en pocos años. Así que bueno, con eso no lo sé, no lo supe, porque eso sí, no había, o sea, la gráfica era súper escueta.
las cartelas estaban bien, pero luego no explicaban nada. Y yo lo he intentado buscar y no lo he encontrado, ¿eh? Posiblemente alemanes, yo creo. Muy bien, pues muchísimas gracias a los 4 estudios. La verdad es que os agradezco muchísimo vuestras palabras, vuestra experiencia, vuestra visión reflexiva y optimista. Yo había notado ahí algunas frases, claro, reflexiva y optimista. Decía Juan Pablo, tan importante es el contenedor como el contenido, son proyectos singulares, la importancia del discurso, de la narración, ¿no?, de los contenidos, sin ninguna duda. Insistía Jesús en la metodología de las metáforas, ¿no?, en el peso también de la gráfica, la especialidad, ¿no?, de las ilustraciones. Las palabras no hablan, las piezas, perdón, no hablan por sí mismas, decía Bellera, ¿no?, la importancia y ese llamamiento a los especialistas, ¿no?, en esos guiones de contenidos, ¿no?, hiperdesarrollados, ¿no? Desiré también hablaba de ese equilibrio, ¿no?, necesario equilibrio entre los recursos y las colecciones. Todos estamos orgullosos de esos diseñadores y diseñadoras estupendas y esas empresas de producción y montaje, ¿no?, de nuestro país, que son verdaderamente excepcionales, y recogemos el guante de esa última reflexión crítica sobre los presupuestos, sobre los honorarios, ¿no?, y un poco esa distancia frente a esas grandes producciones inmersivas, que para mí es otro mundo, ¿no? Es otro mundo distinto al que hemos comentado hoy. Es verdad que están ahí, ¿no?, como propuestas, efectivamente, pero muchas veces de ocio, sobre todo experiencias de ocio sin bienes culturales. Yo creo que eso es otro lenguaje, otras propuestas, pero que sin duda han llegado y no se van a ir, ¿no?, porque están teniendo éxito. Los visitantes pagan esa entrada, a veces con un precio considerable, por disfrutar de esas recreaciones, ¿no?, y esas realidades inmersivas. Así que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta el próximo ciclo. Muchas gracias. Les preguntaba que si han participado en los trabajos del Museo de las Colecciones Reales. Nosotros no. No. Nosotros no. Pero es estupendo, ¿eh? Ya. Sí. Realmente, qué rabia. Hemos tenido una experiencia reciente que ha sido... Es que si no, está abierto. Sí. Que ha sido la exposición temporal que hay ahora de Sorolla. Eso es, y seguramente haremos la siguiente, de tapices. No, eso es el mismo equipo. Nosotros hemos trabajado, pero en diseño gráfico para colecciones reales. Nos encargaron maquetar sus folletos. Los folletos de las colecciones reales los hicimos con ellos. Pero no hemos participado en nada de museografía. Sí, en la museografía no. Bueno, yo he hecho unas cartelas que me pidieron, pero por esto tal de repente, pero vamos, no. Desiré. Es que si no se graba. Nosotros hemos trabajado en gráfica y ahora estamos adecuando algunas vitrinas de colecciones reales, pero no en el diseño original, que son de otros compañeros nuestros. Ahora mismo es un museo tan recién estrenado que lleva una exposición temporal prácticamente. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ángel Luis de Sousa. Ángel Luis, nada. ¿No? Sí, Patricia Recio, que es la jefa del área de infraestructuras de museos estatales del Ministerio de Cultura y que conoce bien muchos de estos proyectos de exposición, ¿no?, en el caso de los que dependen del Ministerio de Cultura. Patricia. Hola Isabel, gracias. Yo quería darte las gracias a ti, Alman, por esta oportunidad que has dado de conocer y de poner en valor a estos 4 estudios que son, tú lo has dicho, parte de la historia de la museografía de este país ya. La verdad que me ha hecho mucha ilusión escucharles. He trabajado con algunos chicos, con otros todavía no, pero soy heredera de algunas de las museografías que hicieron ellos en su momento y me ha parecido muy interesante algunas de las reflexiones. Me quiero parar un momento en una cosa que ha dicho un poco Desiré y también Bellera, que yo creo que es una de las cosas que son más difíciles a la hora de una permanente, que es poner ese trabajo tan difícil que tenéis que hacer vosotros muchas veces de poner en consonancia
lo que los conservadores, ese programa de exposiciones que han hecho con todo el cariño, con toda la pasión. Hay que pensar que muchas veces desde los museos se pasan años pensando en esa exposición permanente y la tienen en su cabeza, saben perfectamente cómo tienen que hacer todo y de repente llegar y tener que decirles: esas piezas no caben, esas piezas no caben, hay que resumir, este texto es muy técnico. A veces es muy complicado y es un trabajo arduo que hacéis muy bien y que se os valora, porque es verdad. Y luego también quería decir que es verdad, también estoy de acuerdo, ya lo decía Isabel, desde la Administración Pública pensamos que es verdad que vuestro trabajo es dificilísimo, que tiene que valorarse mucho, pero también es verdad que estamos en un momento muy complejo. También habéis comentado, los materiales de repente han subido y es verdad que eso ha hecho que a veces se nos haya desajustado los presupuestos. Yo estoy segura de que estamos trabajando en ello y no penséis, por favor, que no sois valorados, porque desde luego desde la Subdirección de Museos lo sois y mucho. Así que no sé si... La verdad que muchas gracias, solamente quería decir eso. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Pues buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia.